Hola, mi nombre es Juan Suárez, soy referente en evidencia digital y trabajo en el cuerpo de instructores de la Fiscalía General de Mercedes. La finalidad de este video es acercarles algo de información sobre las nuevas modalidades de estafa que están utilizando en la actualidad para que podamos prevenirnos. Como saben, el escenario que generó la pandemia en los últimos meses ha hecho que todos debamos adecuar nuestras actividades cotidianas para realizarlas a través de Internet. Pero así como nosotros nos movimos a Internet, también los delitos se mudaron al ciberespacio. Y ahí aparecieron nuevas formas de comisión de por ahí delitos que ya conocemos. Uno de estos casos es el fraude o la estafa, un viejo delito que consiste en que una persona engañe a otra, induciéndole un error para provocarle después un perjuicio patrimonial. Ahora tiene una versión digital o 3.0, para decirlo de algún modo. Estos delitos en Internet se vieron robustecidos por algunas ventajas que les brinda el anonimato y la privacidad que trae Internet de la mano. Es decir, que ahora los estafadores en realidad son ciberdelincuentes que lo que hacen es utilizar una técnica a la que llamamos phishing o pesca, por su traducción en español, en la que mediante técnicas de persuasión y recopilación de información logran hacerse de datos de quienes van a ser sus víctimas. Con esa técnica, que es conocida como ingeniería social actualmente, lo que buscan es influenciar sobre las acciones de la persona y generarle sensaciones distintas. Puede ser sorpresa, miedo, empatía, logrando así vulnerarlo y lo inducen a un error que lo hace desapoderarse de información sensible respecto a sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito, que luego utilizarán los estafadores para perjudicarlo patrimonialmente. Los canales de contacto que suelen usar estos pescadores de información, como los llamamos, son el envío de mensajes de texto, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Pero en los últimos meses, con este contexto que les decía de la pandemia, lo que más se utiliza son los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. En este caso vamos a hablarles de las estafas bancarias mediante llamadas telefónicas, que lo que buscan es obtener nuestra clave bancaria de cajero automático. Lo que tiene la llamada por teléfono es que le da al ciberdelincuente un contacto instantáneo y en tiempo real con la víctima. Y es una técnica que se llama phishing, una mezcla de voz con phishing, ¿sí? Como pesca por voz. Lo que hacen es contactar a la víctima y utilizan un engaño. Puede ser una oferta, una oportunidad por tiempo limitado, o la excusa de que fuimos seleccionados para recibir algún beneficio del gobierno. Por ejemplo, en esta época, el ingreso federal de emergencia del ANSES. Lo que hacen es atacar el sistema emotivo de la víctima. Despiertan un sentimiento de ansiedad, por un lado, de conseguir ese beneficio, y por el otro un temor a perderse esa oportunidad. Siempre hablan como que es algo que hay que decidirlo ya. Entonces impulsan a la víctima, en la mayoría de los casos y con un alto grado de efectividad, a hacer caso a las instrucciones del ciberdelincuente y a entregar la información que le hayan requerido, la que consiste en este caso en las claves token o en las claves de home banking. Como les dije, lo que buscamos es principalmente difundir esta forma de estafa y cómo captan a las víctimas, para que todos estemos más atentos y prevenidos. Y algo que es importante señalarles es que en este tipo de delitos lo que implican es un engaño centrado en la persona, no vulneran un sistema informático ni una aplicación. Eso quiere decir que nosotros les damos la llave de acceso a nuestras cuentas a los estafadores. Entonces, si logramos aumentar la atención, ser más escépticos o más desconfiados, por así decirlo, vamos a tener mucho más posibilidades de estar protegidos frente a estas modalidades. Solo tenemos que prestar atención a la hora de recibir llamados telefónicos que nos ofrezcan beneficios o suscripciones, sin perjuicio de que digan de que son de una importante empresa o una entidad de gobierno. Por otro lado, por mucho que nos interese o necesitemos el beneficio o esa oferta, no hay que acceder en una primera medida. Debemos ser nosotros quienes nos contactemos con la entidad o la empresa a través de los canales que conocemos, como puede ser un 0800 del ANSES o la página web del ANSES, y chequear la información que nos hayan comunicado. Por otro lado, tener presente y repetir para nosotros mismos y tratar de esto divulgarlo en nuestro entorno familiar, que las claves de acceso a home banking y al cajero automático son de nuestro exclusivo uso y conocimiento. Nadie puede pedírnosla nunca en ningún caso.
En este punto me parece interesante asimilar la contraseña de nuestro home banking a la llave de nuestra casa, porque en realidad es eso, una llave virtual para acceder a nuestra caja fuerte del banco, digamos. Tenemos que manejarnos como nos manejamos con la llave de nuestra casa. No se la damos a nadie que sea desconocido y no la dejamos en cualquier lado, ¿sí? Esas claves, como les dije, son únicamente nuestras, no las tenemos que dar en ningún caso. Por último, lo que recomiendo es evitar el efecto dominó. Si un familiar o un amigo nos dice que lo llamaron para suscribirse a un determinado beneficio o oferta y nos invita a sumarnos, no sigamos los pasos inmediatamente. Pensemos y analicemos de qué se trata y qué es lo que esa persona hizo. Posiblemente se den cuenta los dos que esta persona fue víctima de una estafa, o simplemente no serán ustedes otra nueva víctima. Esto lo señalo especialmente porque los ciberdelincuentes, al advertir que caemos en la trampa, siempre tratan de que la víctima aporte datos de otro familiar, con la excusa de extenderle también el beneficio a ellos y mejorarle el que ya le brindaron. Con lo cual, y esto lo hemos visto en muchas denuncias, hacen que la víctima llame a otros familiares y les solicite esos datos. Y obviamente esta segunda maniobra tiene mucho más éxito que la primera, porque en este caso nos va a llamar un familiar directo pidiéndonos información bancaria, con lo cual es mucho más fácil caer en la trampa. Para finalizar, solo quiero advertirles que necesariamente tenemos que evitar caer en estas estafas. Pero si tenemos la mala suerte de darnos cuenta que hemos caído en manos de ciberdelincuentes, lo más importante es comunicarnos rápidamente con la entidad bancaria, ¿sí? Avisar lo que nos pasó y que bloqueen nuestras cuentas. Acceder a nuestro home banking y cambiar la contraseña de nuestro home banking. Y por supuesto, ir a hacer la denuncia. En este caso, el ir a hacer la denuncia, al menos en el contexto de pandemia, saben que está en vigencia el aislamiento social obligatorio y la permanencia en cuarentena, con lo cual utilicen los medios virtuales que nos brinda, tanto la aplicación Mi Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la que pueden descargar en sus teléfonos a través del Apple Store o de Google Play, buscando Mi Seguridad. La descargan y desde allí pueden hacer la denuncia. Es muy sencillo, van siguiendo pasos y los van diciendo cómo se debe hacer. Por otro lado, en todos los departamentos judiciales tenemos una casilla de correo electrónico, que consiste en la palabra denuncias, en plural, seguida del nombre del departamento judicial, @mpbelargaa.gov.ar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mercedes, si están en la jurisdicción, pueden mandar un correo electrónico a denunciasmercedes@mpbelargaa.gov.ar. Lo único que deben hacer es relatar lo que les pasó, ¿sí? Sencillamente, ni encuadrarlo en ningún tipo penal, ni nada complejo, solo contar lo que les pasó. Pero sí les vamos a pedir que pongan los siguientes datos. Necesitamos para poder tramitar la denuncia con la mayor rapidez posible y lograr evitar el perjuicio patrimonial, o sea, bloquear las transferencias que quieran hacer, o bien dar con los perpetradores de la estafa. Por un lado, los datos completos del titular de la cuenta bancaria afectada. Más allá de los datos de quien denuncia, recaben y pongan en la denuncia los datos del titular de la cuenta. Por ahí es un familiar el titular de la cuenta vulnerada. El número de CBU de esa cuenta, esa clave bancaria uniforme, que luego les va a explicar Juan Repeto de qué se compone. La fecha y hora de la transacción en la que hayan advertido que le retiraron dinero y cuál fue el monto que les robaron. Los datos de la cuenta destino a la que fue movida ese dinero o fueron movidos esos montos. Y el teléfono o correo electrónico desde el cual fueron contactados. Pueden agregar capturas de pantalla, fotos, resúmenes o extractos de cuenta, lo que sea para graficar lo que les pasó. Bueno, por último, los dejo con Juan Antonio Repeto, que va a explicarles más técnicamente de qué se trata este tipo de estafa, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Yo soy Juan Antonio Repeto, me desempeño como ayudante fiscal del Cuerpo de Instructores del Departamento Judicial Mercedes, y voy a tratar de brindarles una aproximación a esta problemática que se corresponde al tipo
de modalidad de estafas producidas a través de la obtención de claves bancarias, que en la jerga común también se las suele llamar estafas vía hot banking. Como bien lo dijo recién el doctor Juan Manuel Suárez, lo principal y fundamental para evitar este tipo de hechos pasa por la prevención y por los recaudos que debemos tomar para no ser víctimas de estos delitos. Reitero que esta solo será una aproximación al problema y voy a tratar de brindarles una guía de pasos, de sugerencias, de recomendaciones en las medidas investigativas para implementar en estas pesquisas a fin de evitar el daño patrimonial y profundizarlas. Todo esto basado en la experiencia práctica. Lógicamente, aquellos que son miembros del Ministerio Público Fiscal seguramente sabrán enriquecer y mejorar estos aportes a través de sus propias experiencias en la materia. En primer lugar, es muy importante repasar cómo se desarrolla esta maniobra delictiva en la práctica. ¿Cuál es su modo operandi? ¿En qué consiste? Algo ya nos adelantó Juan en el video anterior, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito más específico como para que tengamos en cuenta algunas particularidades y circunstancias que se pueden dar en la práctica. En la generalidad de los casos, el engaño comienza cuando una persona, la víctima, recibe un llamado telefónico a su celular. Generalmente los autores de este tipo de hechos se comunican a través de un prefijo 011 que corresponde al AMBA, y también en otros casos se comunican con prefijos del interior del país. Esto lo van a notar en las llamadas. Por ejemplo, a veces suele suceder en la práctica que vemos una llamada de un teléfono con un prefijo 351 que corresponde a Córdoba o a otra ciudad del interior del país. En este llamado, el autor del hecho comienza a engañar a la víctima diciéndole que ha sido beneficiado por un premio de alguna empresa. Por ejemplo, dicen que llaman de alguna firma de aparatos tecnológicos, o bien que la llama desde alguna repartición pública. Muy frecuentemente utilizan al ANSES, manifestándoles que les corresponde cobrar la reparación histórica para los jubilados, o el beneficio del IFE, o algún beneficio que otorga el Estado en estos tiempos. Y que por ello necesitan acreditarle una determinada suma de dinero en su cuenta bancaria. De esta forma, muy hábilmente, estos estafadores logran que la víctima se traslade hasta el cajero automático de la sucursal del banco donde percibe sus haberes, y una vez allí le indican telefónicamente cómo conseguir la clave de hot banking y de token, gestionando así un usuario y quedándose con la contraseña del damnificado. Pues bien, a partir de ese momento, los estafadores acceden a la posibilidad de gestionar vía online con la cuenta de la víctima, y luego transfieren el dinero existente en dicha cuenta, o, como también suele suceder, sacan un préstamo en esa cuenta que se acredita en menos de 24 horas y una vez cristalizado, realizan una transferencia a otra cuenta bancaria, generalmente de otro banco, y a un destinatario desconocido. Es muy importante tener en cuenta este detalle para entender la magnitud del daño patrimonial que se causa, ya que las víctimas generalmente desconocen, sobre todo las víctimas que son empleados de la administración pública o que perciben en ese banco sus saberes, desconocen que los bancos tienen como norma otorgar créditos preacordados de acuerdo al monto mensual de sus ingresos, sin necesidad de tener que concurrir a la entidad para gestionarlos personalmente. Y estos créditos se gestionan solamente por vía hot banking. Además, una vez, otro agravante de estos hechos es que una vez producido el desprendimiento patrimonial, es decir, una vez que sale el dinero de la cuenta de la víctima, el banco emisor, en la mayoría de los casos, no reconoce responsabilidad alguna y termina cobrándole en cuotas a la víctima el monto del crédito otorgado y luego transferido a los autores del hecho. Esto ténganlo presente porque a veces nos encontramos con casos donde van a ver que los desprendimientos patrimoniales superan largamente los 50.000 pesos, los 100.000 pesos, los 200.000 pesos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de investigar y de tratar de evitar y prevenir,
sobre todo la realización de este tipo de ilícitos. Si bien estos delitos ya se venían produciendo en la provincia de Buenos Aires a lo largo del año 2019, con la actual situación de pandemia, se ha visto un incremento notable, un incremento exponencial en la cantidad de hechos registrados, ¿sí? Vamos a pasar a explicarles, o voy a tratar de explicarles ahora, mejor dicho, cuáles son las características comunes que se observan en este tipo de maniobras. Una de las tendencias, más allá que no es un patrón fijo, porque estos hechos pueden suceder cualquier día de la semana, es que la llamada del estafador tenga lugar generalmente los días viernes a la tarde o sábados, ¿sí? Esto es aprovechando el fin de semana y los días inhábiles, para así lograr mantener y prolongar el engaño en la víctima durante este tiempo y ganar precisamente más tiempo para lograr con mayor eficacia su cometido. Otro dato que se nota en la práctica es que nos encontramos con que él o los beneficiarios, según la cantidad de transferencias realizadas desde la cuenta emisora hacia la cuenta receptora, residen en otra provincia, generalmente en el interior del país, y muchas veces residen en Córdoba. Esto, más allá de la correcta individualización que podamos realizar, solicitando, por ejemplo, informes vía RENAPER o Gnosis, lo cierto es que nos trae aparejadas más dificultades a la hora de establecer el actual y verdadero domicilio de los beneficiarios para concretar otro tipo de medidas probatorias, y además nos encontramos con el problema de que en muchos casos los titulares de la cuenta beneficiaria no resultan ser los verdaderos artífices ideológicos e incluso materiales del delito. Verán por lo general también estos delincuentes utilizan líneas de teléfonos celulares donde se observan la ubicación de las antenas, y veremos que se localizan generalmente en provincias del interior del país, y que también es común que utilicen esa línea solo para realizar llamadas salientes, hecho que seguramente dificulta la investigación. Así es como se plantea esta escena criminal, y es necesario recordar cuáles son las formas de actuación que tenemos a mano para mitigar este tipo de delitos. Cuáles son las maneras más efectivas de tratar de evitar su producción, la concreción de su propósito y finalmente dar con los autores del hecho. Sabido es, como dijo Juan recién, que en este caso la prevención es fundamental. Actualmente varios bancos alertan a sus clientes a través de sus páginas oficiales o incluso con la colocación de afiches en los cajeros automáticos para que no brinden las claves bancarias a desconocidos. Es algo que nos tenemos que grabar a fuego. No hay que brindar nuestras claves y contraseñas a desconocidos, y menos cuando nos llaman por teléfono. Otras autoridades, ya sean policiales o del mismo Ministerio Público, a través de la prensa, también tratan de prevenir a los potenciales víctimas, desplegando toda esta serie de medidas, incluso este video que se está llevando ahora a cabo. Cuando la prevención no logra su cometido y por ende nos encontramos ante la denuncia del hecho en sede penal, vamos a tener que pasar a otra instancia, que es considerar las medidas investigativas que tenemos a mano para evitar el perjuicio patrimonial. Habitualmente en las fiscalías vemos que la denuncia es realizada por la víctima cuando ya han pasado más de 24 horas de la maniobra. Y esto, bueno, nos trae aparejadas dificultades, porque nos resulta difícil evitar que las transferencias de dinero se acrediten en una cuenta destinataria y una vez allí se cobre. Por el contrario, cuando no han pasado las 24 horas de la transferencia sospechada, podremos implementar al menos 2 medidas inmediatas que, de acuerdo al caso concreto, podremos tener resultados positivos. La primera es oficiar al banco emisor, es decir, es pedirle informes al banco donde la víctima tiene su cuenta. Ustedes sabrán que la víctima generalmente, cuando descubre la maniobra estafatoria, se desespera, realiza la denuncia, aporta generalmente un resumen de cuenta
donde aparece la transferencia sospechada, aparece el DNI y el quit de la persona a la cual ha sido transferido ese dinero, es decir, a que ha sido beneficiada con esa transferencia, pero no se especifica cuál es el banco y cuál es la sucursal donde opera esta cuenta destinataria, ¿sí? Por eso, en este primer oficio, conviene pedir que se detallen las fechas y los montos de las operaciones de dinero denunciada y cuál es la CBU de la cuenta destinataria. Otro punto fundamental del requerimiento, cuando ya, reitero, cuando no han pasado más de las 24 horas desde la comisión del hecho, es solicitar al banco emisor que, en el caso de registrarse las operaciones sospechadas y de encontrarse el dinero aún en cuestión depositado en la cuenta, se abstenga de inmediato de transferir el mismo hasta tanto se aclaren los hechos denunciados y se informe a la sede fiscal las circunstancias referentes a la persona que pretendió percibir esa suma de dinero. Pero reitero, para que esto tenga una mayor eficacia, no tenemos que pasar de las 24 horas desde la obtención de clave con banking, porque de lo contrario, el dinero se transfiere a la cuenta de un tercero beneficiario, que generalmente opera en otro banco, y este pedido no puede ser cumplido por el banco emisor. Otro dato investigativo importante a tener en cuenta es pedirle al banco emisor que nos informen cuál es la dirección de IP desde donde se gestionaron las transferencias investigadas. Para acelerar este trámite, y más en estos tiempos de pandemia, es aconsejable enviar el oficio con firma digital vía correo electrónico al gerente o autorizado de la sucursal. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos? Bueno, en principio, tengan en cuenta que en la mayoría de los casos las víctimas, en muchos casos, operan con el Banco Provincia de Buenos Aires. Y nosotros, actualmente, a través del SIM, tenemos la posibilidad de acceder directamente a la dirección del correo electrónico del Banco de la Provincia de Buenos Aires de cada sucursal, ¿sí? Eso por un lado. Después les voy a comentar más adelante cuáles son la base de datos de direcciones donde se pueden dirigir en caso de que el Banco Provincia no sea el banco emisor y se trate de cualquier otro banco que opera actualmente en la República Argentina. La segunda medida que tenemos a mano, indispensable y que puede ser urgente, es oficiar al banco receptor, es decir, al banco de la cuenta destinataria de la transferencia. Esta puede ser una medida casi simultánea y subsiguiente a la anterior, y generalmente suele ser más efectiva en la práctica, siempre dependiendo del tiempo de la realización. Para hacerla, reitero, es necesario conocer la CBU de la cuenta destinataria, ya que conociendo la CBU nos permitirá conocer a qué entidad bancaria y a qué sucursal se giró el dinero de la transferencia investigada. Por eso es fundamental contar con este dato a la hora de realizar la denuncia, como bien nos decía Juan Manuel, porque a los investigadores nos acotará los pasos para tratar de evitar el daño patrimonial. Dicho esto, vamos a analizar qué es la CBU, que significa clave bancaria uniforme, y que está compuesta por un número de 22 dígitos separados en 2 bloques. Cuando decimos esto, a muchos abogados, bueno, nos entra un escalofrío, porque al ver tantos números juntos, uno que está acostumbrado al derecho ya lo mira con resquemor. Sin embargo, el análisis de la información que brinda la CBU es sumamente sencillo y práctico, y cualquiera de nosotros lo puede llevar a cabo de una forma rápida. Básicamente, ustedes verán que el primer bloque de la CBU está compuesto por un número de 3 dígitos que nos informa cuál es el banco donde opera esta cuenta. Por ejemplo, el código 007 responde al Banco Galicia. El código 011 responde al Banco Nación, el 014 responde al Banco Provincia, y así sucesivamente, de acuerdo al nomenclador que brinda el Banco Central de la República Argentina, y al cual podemos consultar en unas páginas de internet que le dejo ahí unos links, seguramente Eduardo se los va a mostrar, y
y también, incluso en Wikipedia, podemos acceder a este nomenclador de códigos bancarios. A este primer número le sigue otro número de 4 dígitos que nos indica cuál es la sucursal correspondiente a este banco, ¿sí? Entonces, ya con este primer bloque de la CBU, con los 3 primeros números, reitero, vamos a tener a qué banco emisor fue el dinero, a qué banco, perdón, receptor fue el dinero, y a qué sucursal de ese banco efectivamente opera la cuenta destinataria del dinero de la víctima. Tengan en cuenta que con este sencillo y práctica forma de analizar la CBU, vamos a poder ingresar a la página oficial del banco de que se trate, ver cuál es la sucursal del número correspondiente y, una vez allí, entablar comunicación directa a través del teléfono o también a través de los responsables para el diligenciamiento de oficios judiciales que tiene cada banco en particular. Sepan que a través del Centro de Capacitación del Ministerio Público Fiscal se está haciendo una base de datos que vamos a poner próximamente a disposición de todos para que puedan acceder rápidamente a los correos oficiales de los bancos y así tramitar de una forma más eficaz y acelerada este oficio y este pedido. Una vez que tenemos establecido cuál es el banco y la sucursal correspondiente de la cuenta destinataria, podremos requerir los datos completos del titular de la CBU destinataria, las personas autorizadas a manejarse con esa cuenta, si se acreditaron la suma de dinero de las transferencias investigadas y si hubieron retiros u otros movimientos también del dinero que quedó allí depositado. Y por otra parte, podremos solicitar al banco receptor que se abstenga de entregar este dinero o esta transferencia a quien se presente para su cobro hasta tanto se aclaren los hechos denunciados. Nótese que este último punto que podemos pedir en el oficio, en este requerimiento fiscal, mejor dicho, en caso de resultar efectivo, posteriormente vamos a tener que pedir la autorización correspondiente al juez de garantía para que nos deje avanzar con la investigación y para que la víctima pueda recuperar el dinero que le fue objeto del daño patrimonial. Es importante nuevamente señalar que el Banco Central actualmente, por una resolución que tiene que ver con esta situación de emergencia sanitaria, ha dispuesto un límite de extracción diaria por cajero, por lo que en algunos casos, dependiendo del monto, cuando se trata de montos excesivos de dinero, podríamos llegar a inmovilizar al menos una parte de estos fondos transferidos, generalmente cuando superan los 30.000 pesos. Y de esta forma, ayudar a la víctima a evitar el perjuicio patrimonial. Para terminar, quiero decirle que estas son, reitero, algunas recomendaciones, sugerencias, detalles a tener en cuenta a la hora de prevenir la comisión de este tipo de delitos y, en su caso, tratar de evitar el perjuicio patrimonial a la víctima y, en definitiva, tratar de esclarecer el hecho. Como miembro del Ministerio del Público Fiscal y de la comunidad en sí, es muy importante que estemos familiarizados con estos conceptos y esta clase de modalidad delictiva, ya que si bien se tratan de maniobras estafatorias, donde lógicamente no existe un ejercicio de violencia sobre los damnificados, lo cierto es que en la mayoría de los casos, los autores de estos hechos se aprovechan de que las víctimas no están familiarizadas con las nuevas tecnologías, de que tienen escasos conocimientos para manejarse con claves informáticas o digitales, y que muchas veces resultan ser jubilados o pensionados o empleados de la administración pública que terminan perdiendo sumas de dinero que en algunos casos alcanzan cifras verdaderamente cuantiosas y afectan el bienestar y el desarrollo de la economía familiar de estas víctimas. Y ahora los dejo con Julio Pérez Carreto, del Departamento Judicial San Nicolás, que nos va a brindar y nos va a ilustrar acerca de otra modalidad, también con hechos donde los autores operan con tarjetas de débito. Buenas, mi nombre es Julio Pérez Carreto, soy auxiliar letrado del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás y referente en materia de investigaciones digitales desde el mismo Departamento Judicial.
Cuando hablamos de cibercrimen debemos hacer referencia a 3 categorías. Los delitos propiamente informáticos, los cuales pueden ser cometidos únicamente en Internet. Los delitos a través de medios informáticos, de los cuales el delincuente se vale de Internet como medio para lograr su cometido. Y los delitos relacionados a las nuevas tecnologías. Estos son los delitos convencionales, donde existe algún elemento tecnológico que pueda ayudarnos a obtener alguna prueba para esclarecer el hecho. Por ejemplo, un femicidio en el cual secuestramos el teléfono celular del investigado a los fines de poder encontrar conversaciones previas con la víctima. En esta ocasión vamos a hacer referencia puntualmente al delito de defraudación mediante uso de una tarjeta magnética, regulado por el artículo 173, inciso 15 del Código Penal, el cual, bueno, fue legislado con el propósito de garantizar la seguridad de las operaciones con tarjeta de crédito, compra o débito, en beneficio de los usuarios y consumidores de las empresas emisoras administradoras del sistema. Existen varias modalidades de este tipo de defraudaciones. Nosotros en esta instancia vamos a hacer referencia solo a 2. La primera de ellas está denominada como el pescador. En este tipo de modalidad, el autor lo que hace es conseguir la tarjeta de débito original y además tiene la misión de obtener la clave para poder operar con ella. Para hacerse del plástico, lo que hace es colocar un trozo de radiografía o material similar dentro de la lectora de la tarjeta que poseen los cajeros automáticos. Este dispositivo puntualmente, que tiene una forma de L o de B corta, se encuentra sostenido con un hilo de coser pegado en uno de sus extremos, lo que permite el ingreso de las tarjetas, pero no su egreso. Normalmente esta modalidad se desarrolla de 3 maneras diferentes, por decirlo de alguna forma, donde en la primera de ellas el delincuente se encuentra presente, normalmente en el cajero lindante al de la víctima, y en el momento en que se produce el atasco de la tarjeta, este delincuente le refiere a la víctima que a él le ocurrió lo mismo en alguna otra oportunidad y que lo solucionó digitando nuevamente su clave de acceso para que el sistema destrabe la tarjeta. Una vez concretada dicha acción por la víctima, el delincuente ya obtuvo la contraseña tras haberla observado por encontrarse, como dijimos, presencialmente en el lugar. La tarjeta original nunca es devuelta por el cajero. La víctima se retira del lugar, creyendo que al día siguiente se podrá dirigir al banco a regularizar su situación, y al retirarse la víctima, el delincuente lo que hace es, ya contando con la contraseña y con la tarjeta de débito, puede operar en la cuenta bancaria. Una segunda modalidad de este tipo de defraudaciones, el delincuente simula una situación en la cual intenta empatizar con la víctima, expresando que a él también el cajero le retuvo, pero esta vez en ese momento su tarjeta. Es allí donde podemos decir que entabla una conversación telefónica con un cómplice que está fuera del banco, el cual se hace pasar por un empleado de la entidad bancaria. Prosiguiendo con su engaño, este delincuente refiere en voz alta que desde la sede central le han bloqueado su tarjeta y que a la brevedad obviamente le enviarán una nueva a su domicilio. Y a modo de prestar ayuda a la víctima, le pasa su teléfono para que ésta supuestamente logre dar de baja su tarjeta. En esa circunstancia, y aprovechando la desesperación de la víctima entre sus datos personales, mientras le hablan por teléfono, le requieren su contraseña. Esto lo hace creyendo que la operación efectivamente se ha concretado, o sea que realmente le están dando de baja la tarjeta y por ende, por consiguiente, se retira del lugar, habilitando al delincuente para que extraiga la tarjeta, quitando obviamente el artefacto que impedía su egreso, y a partir de ese instante ya cuenta con el acceso a la cuenta de la víctima. Una tercera hipótesis de esta defraudación es en la cual el delincuente coloca un cartel hecho en computadora normalmente frente al cajero, donde él mismo refiere que si el cajero retuvo su tarjeta, se comuniquen con el abonado telefónico número tanto.
momento de atasco por parte de la víctima de la tarjeta, se produce una situación similar a la que relatamos en el punto anterior, donde en la comunicación le solicitan su clave personal. Con posterioridad, uno de los delincuentes que se encuentra en las inmediaciones del banco, cuando es alertado que la víctima se ha retirado del lugar por creer que su tarjeta ya ha sido de baja, se dirige al cajero, retira el dispositivo y junto con este se hace de la tarjeta original que utiliza con la clave que ha conseguido también de una manera ilícita. Bueno, una segunda tipología de estos tipos de defraudaciones es lo que se llama cloning o skimming. Para llevar adelante esta conducta, los delincuentes lo que hacen es utilizar un dispositivo llamado skimmer, el cual es colocado disimuladamente y de manera oculta en el sector de la ranura del cajero automático, donde el usuario normalmente introduce su tarjeta de débito. Este artefacto es el encargado de clonar o de copiar la información de la banda magnética que posee la tarjeta original. Asimismo, podemos decir que de manera complementaria se instala en la parte superior del cajero una cámara de video, la cual capta el momento en que el usuario consigna sus contraseñas de acceso al sistema, o en su defecto, lo que hace es el delincuente instalar un teclado falso que está superpuesto al verdadero, que capta la contraseña digitada por la víctima. Toda esta información, la que nosotros estamos haciendo referencia, es almacenada en una tarjeta micro SD que tanto el clonador como la cámara o el teclado falso poseen interconectados entre sí. Ya una vez efectuada esta maniobra, la información de la banda magnética original es copiada por el delincuente en una tarjeta llamada virgen. O sea, como para que tengamos un parámetro de esto, normalmente resultan ser las de carga de crédito para utilizar en los salones de videojuegos, por ejemplo, un Sacoa. A partir de este momento ya el delincuente, con la tarjeta falsificada junto con la clave de acceso grabada por la cámara u obtenida en su defecto a través del teclado falso, posee el acceso a la cuenta de la víctima, con la cual obviamente puede operar casi sin problemas. Durante el transcurso del año pasado, en el Departamento Judicial de San Nicolás tomamos conocimiento a través del Departamento de Ciberfraude de una entidad bancaria muy reconocida, la cual había detectado maniobras irregulares en las cuentas de sus usuarios. Ellos, tras llevar a cabo una investigación interna, determinaron que individuos que por su aspecto parecían extranjeros, lo cual lo pudieron observar a través de las cámaras de vigilancia de los cajeros automáticos, habían colocado en cajeros de 2 sucursales de este banco skimmers, a los fines de poder clonar las tarjetas de los usuarios. Por ello nosotros lo que comenzamos a hacer, comenzamos a efectuar tareas de campo de tipo investigativa, en las cuales a través de varias entrevistas con dueños de hoteles, lo que pudimos determinar es que desde hacía unos días 3 personas extranjeras se habían alojado en una primera instancia en un hotel de la ciudad y luego se ubicaron en departamentos que normalmente alojan a turistas. Por este motivo, lo que hicimos junto con personal policial es dirigirnos al último lugar de alojamiento de dichos sujetos. Tras efectuar requisas en dicho lugar, se pudieron obtener tickets de transferencia, extracciones bancarias, como así también diversas claves de usuarios que se habían utilizado. Pero para ese entonces, los individuos ya habían abandonado el lugar. Luego comenzamos a solicitar al Centro de Monitoreo Municipal las cámaras de video que se hallan en la vía pública, en cercanías a los lugares de alojamiento donde habían estado los delincuentes y de los bancos, para tratar de poder establecer en qué vehículos se estaban movilizando o poder obtener algún dato más de si había más integrantes de la banda. Luego, tras no poder hallar a estas personas, seguimos manteniendo un contacto constante con el Departamento de Ciberfraude de la entidad bancaria, donde se iba haciendo una especie de seguimiento virtual de cada uno de los hechos delictivos que iban cometiendo estas personas. Unos días después de todas estas tareas, de todo este seguimiento, 2 de los delincuentes fueron detenidos en la localidad de Mercedes y
consecuentemente, bueno, puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás por haber sido este el lugar donde se cometieron los primeros hechos. Actualmente, los dos extranjeros se encuentran detenidos. Respecto de este tipo de modalidades, que bueno, que ya hemos ido explicando, y también lo que han explicado mis compañeros anteriormente, podemos hacer referencia para operar en lo que son cajeros automáticos distintas medidas. Lo que hay que diferenciarlos de medidas de prevención, por ejemplo, para evitar ser víctima. Tenemos que tener en cuenta en este caso, en este aspecto, que antes de utilizar los cajeros automáticos debemos observar si vemos algún elemento o existen señales de alteración de las ranuras de lectora de tarjeta que poseen los mismos. O sea, debemos tener en cuenta que desde las entidades bancarias, por ningún medio, como ya lo han referido mis compañeros anteriormente, se le van a requerir contraseñas de acceso a sus cuentas. Asimismo, al momento en el que el sistema requiere la clave de acceso, ustedes lo que tienen que hacer es tapar el teclado con la otra mano. ¿Para qué? Para evitar ser grabados por esas posibles cámaras que estén instaladas. A su vez, lo que hay que hacer es prestar atención al teclado del cajero, revisando que no haya uno que esté superpuesto. Además, esto tiene que ser una práctica frecuente, lo de comprobar los movimientos de la cuenta en busca de algún tipo de operación sospechosa que nos haga pensar que pueden haber vulnerado nuestra seguridad bancaria. Y por consiguiente, se tienen que evitar horarios de riesgo. Esto es los fines de semana o en altas horas de la noche. En caso de que el cajero haya retenido su tarjeta, lo que debemos hacer es no retirarnos del lugar hasta tanto no denunciar dicha situación. Para esto, lo que debemos hacer es comunicarnos con RedLink o Vapro, según el banco en que estemos operando, para advertir dicha situación. Pero siempre hay que tener en cuenta que estos números de RedLink o de Vapro deben ser los que figuran en el propio cajero, pero en la pantalla, no en algún cartel que esté fuera de dicho cajero, o en su defecto, obviamente, buscar en Internet. RedLink y Vapro tienen una atención las 24 horas, así que en ese sentido no va a haber problema. Lo que no se debe hacer, además, es aceptar ayuda de extraños y menos proporcionarle las contraseñas personales. Tener en cuenta que si no se pueden dar de baja las tarjetas en ese momento, antes de retirarnos del lugar, hay que advertir al 911, a los efectos de que los efectivos policiales revisen el cajero y, en su caso, obviamente poder denunciar los hechos ocurridos. Hay que tener en cuenta que no hay que confundir esta última circunstancia que estamos planteando con una simple retención de la tarjeta por el hecho de haber introducido varias veces la clave personal de uno. Bueno, ¿qué medidas urgentes deben tomar las autoridades policiales y judiciales? Bueno, en caso de que una posible víctima o potencial víctima alerte a las autoridades de un posible hecho de estas características, se debe concurrir al lugar e identificar a todas las personas que se encuentren al momento del arribo. A su vez, bueno, hay que revisar los cajeros automáticos a los efectos de tratar de hallar algún artefacto de los que ya hemos descrito con anterioridad. En su caso y de corresponder, se debe recibir la correspondiente denuncia a la víctima para que ésta aporte datos del sospechoso, obviamente en caso de haber observado a alguien. Y hay que tener en cuenta que si la víctima aún no lo ha hecho y si no han recuperado la tarjeta, deberán comunicarse telefónicamente con representantes de RedLink o Banelco para dar de baja la misma antes de abandonar la sucursal bancaria. Obviamente esto es un punto donde hay que asesorar a la víctima porque es un trámite personal y ella misma lo tiene que hacer porque obviamente le van a consignar, le van a solicitar datos personales propios que sabe ella. Y después, bueno, podemos afirmar que lo que debemos hacer es mantener comunicación con los departamentos de fraude o cibercrimen que poseen las entidades bancarias, a los efectos, obviamente, de anoticiarlos de las maniobras ilícitas que se han venido efectuando y requerir la preservación del material probatorio que pueda servirnos para esclarecer el hecho.
Consecuentemente, luego se deberá peticionar, se deberá solicitar a esta entidad bancaria las filmaciones de las cámaras interiores del cajero para observar la maniobra delictiva e intentar individualizar al autor de la misma. Y a su vez, las cámaras exteriores para lograr hallar algún rastro que nos permita dar con el delincuente, ya sea determinando la dirección en la cual se retiró del lugar o si éste utilizó algún vehículo para darse la fuga. Importantísimo, no debemos olvidar que la evidencia digital resulta ser demasiado volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde rápidamente si no se preserva de manera correcta y urgente.